forefront of doom, staring at candles. When that shit is on, we drop some shit like this. At night I can't sleep, I toss and turn, candlesticks in the dark, visions of bodies being turned. Four walls just staring at a nigga. I'm paranoid, sleeping with my finger on the trigger. My mother's always stressing I ain't living right. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Negocios son Negocios, un programa de emprendimiento donde apostamos a proyectos positivos, al futuro, al emprendimiento, a caernos y levantarnos, incluso en situaciones adversas, desafiantes, como es la situación del COVID. Este programa nació en el contexto del COVID y muchos negocios nacen y crecen incluso en el contexto del COVID, las organizaciones también. Es un desafío enorme, por eso hoy tenemos el enorme placer de hablar con el doctor Lars André Richter, director de proyectos para Argentina y Paraguay de la Fundación Friedrich Naumann, y este programa especial es realizado en el marco de la Fundación Atlas para una Sociedad Libre. Y hoy vamos a hablar con Lars Richter, que es un amigo. Vamos a charlar sobre la Fundación Naumann, qué es la Fundación Naumann, a qué se dedica, cuál es su misión, cuáles son las principales metas que tiene hoy en América Latina, a nivel global, qué pasa en Afganistán. Así que bueno, Lars, ¿cómo estás vos? Muy bien, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí. Bueno, muchas gracias, y contanos para los que no te conocen, ¿qué es la Fundación Naumann? ¿Cuál es la misión? Sí, bueno, con mucho gusto. La Fundación Naumann es una organización alemana, una organización que fue establecido en 1958, o sea, más o menos una década después, un poquito más que una década después de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, es muy importante saberlo porque bueno, la Segunda Guerra Mundial fue un desastre moralmente, políticamente, económicamente, lógicamente también, y especialmente para Alemania. Y entonces la idea fue en Alemania postguerra. Bueno, estamos hablando de Alemania del oeste, no del este, ¿no? Es otra cosa. Fue una dictadura, pero bueno, la parte libre, digamos. Allá fue construido o establecido una democracia. Pero bueno, una democracia en primer lugar es un sistema, es una cosa muy formal, y lo que es muy importante establecer y fortalecer una cultura política, una mentalidad democrática, y por eso los partidos en esta Alemania postguerra establecieron fundaciones que son o que eran y todavía son independientes, no son parte de los partidos, pero tienen su perfil político, ideológico. Y nosotros somos una fundación, una organización liberal. Estamos muy cerca al Partido Liberal en Alemania. ¿Y cómo ves hoy la libertad en el mundo, tantas décadas después del fin de la Segunda Guerra, algunas décadas después de la caída del muro de Berlín? ¿Cómo está la libertad en el mundo, en tu opinión? Sí, bueno, tenemos una situación muy compleja, lógicamente, especialmente a causa que en esos días está pasando en Afganistán. Vos acabas de mencionarlo, Afganistán es algo, significa algo, pero bueno, en primer lugar, creo que la situación hoy en día es, con algunas excepciones, la situación en general es mucho mejor que hace 100 años y hace 40 años, 30 años, porque hace 30 años fue un poquito más, 32 años fue el caído del muro de Berlín, otro acto muy simbólico. Pero bueno, claramente hay muchos países con un desarrollo negativo, digamos, con más y más populismo, con más y más estructuras autoritarias, y por eso, no se puede decir, la situación es mejor o la situación es peor. Hay muchos países, muchos ejemplos, muchos espacios en este mundo de esperanza, y otros espacios, con problemas, pero no significa que el liberalismo tiene un problema en general. Claramente, ¿no? Y uno ve estos días lo que sucede en Afganistán,
y ve la distancia, ¿no?, entre la cultura prevaleciente y, como charlábamos un poquito antes de empezar, la libertad no se puede implantar, imponer, Sí. tiene que ver con revolución cultural, Sí. de valores. Sí. ¿Y la globalización contribuye a esto para vos? Sí, desde mi punto de vista, sí, la globalización es, bueno, es un fenómeno, bueno, con problemas y, bueno, con ventajas y desventajas, pero desde mi punto de vista hay más ventajas, claramente. Quizás, bueno, un comentario con respecto a Afganistán. Bueno, eso fue, bueno, nosotros, bueno, podemos acordarnos muy claro, bueno, hace 20 años fue la gestión de George Bush Jr. en los Estados Unidos, bueno, después del 11 de septiembre, bueno, hay un aniversario muy pronto, bueno, estamos hablando de 20 años ahora, en 11 de septiembre, en 2 o 3 semanas tenemos este aniversario, por eso es una coincidencia simbólica lo que está pasando, pero lo que es importante, el rumbo, la filosofía en aquella época en la Casa Blanca, bueno, en este gobierno, administración en Washington, fue la filosofía del neoconservatismo, que es al mismo tiempo, bueno, la palabra es un poquito no muy claro, porque fue una cosa relativamente liberal, porque la idea fue que se puede ganar el mundo, se puede convertir el mundo en un mundo más y más liberal, más y más democrático, más y más republicano, más y más pluralista, etcétera, etcétera. Bueno, por medidas que son todavía son y eran muy controversial. Bueno, pero entonces la idea misma es, bueno, todo el mundo, cada individuo en este mundo tiene este potencial, digamos, de ser, de ser libre. Uh-huh. Y eso es, bueno, eso es un mensaje. Lamentablemente podemos ver actualmente en esos días y horas que no funciona, pero bueno, otra vez, la idea del liberalismo sigue siendo actual. Uh-huh. Claramente, y en este contexto, ¿cómo ves el fenómeno de los populismos que se dan en algunos países del mundo, en algunos países de América Latina, especialmente, bueno, Venezuela, Argentina, México con otro color, pero sí, populismos al fin de distinto perfil, y no solamente el populismo de Trump también, por ejemplo, ¿no? Populismo de mercado, sí. Desde mi punto de vista, el populismo, bueno, es en primer lugar una reacción a un mundo que es más y más complejo. La realidad en un país, la realidad en el mundo, en una sociedad como Argentina, con 45 millones de habitantes, en el caso de un país muy pequeño como el Vaticano, las sociedades son complejos. Son complejas y bueno, hay mucha gente y la globalización también. La globalización es parte de esto, como decir, fortaleció o está fortaleciendo esta tendencia. Bueno, comprendemos más y más cómo complejo el mundo es. Y el populismo es el ensayo, bueno, simplificar las cosas. Los populistas dicen que, bueno, el mundo no debe ser tan complejo. Bueno, pero la complejidad tiene que ver con procesos también. Bueno, en una democracia, los procesos de decisiones en el Parlamento, en las instituciones, son complejos también. La modernidad es complejo. Y para populistas todo es muy fácil. Hay solamente blanco y negro, hay solamente una solución para la reforma, digamos, del sistema de jubilación, para inmigración, para asuntos de inmigración, para guerra y no guerra. Todo es muy simple y la sociedad también es muy simple, es solamente el pueblo, claro. Un bloque, sí. Y no una sociedad diversificada. Eso es demasiado para los populistas, eso es el punto, y por eso hay populistas a la derecha y a la izquierda. Hay lógicamente algunos diferentes entre la izquierda y la derecha, pero entre los diversos, ¿cómo se dice?, fenómenos de la variaciones del populismo, pero en el corazón tienen la misma idea, bueno, simplificar
la complejidad del mundo. Y eso es muy peligroso. Sí, vos lo dijiste con total claridad. Y me pregunto, en un país como la Argentina, donde casi 1 de cada 2 habitantes son pobres, o 6 de cada 10 niños son pobres, y en la provincia de Buenos Aires solo 3 de cada 10 no son pobres, digamos, ¿no? Se puede vender, nosotros decimos en argentino, vender carne podrida, vender mensajes falsos. Los populistas tienen un caldo de cultivo para vender mejor mensajes falsos que la gente crea que son verdad, aunque no lo sean. Sí. Claro, bueno, es una pregunta muy específica, pero bueno, por otro lado, es un problema muy general lo que tiene Argentina. Y bueno, Argentina lógicamente tiene algunos problemas muy individuales, pero ese es un problema de la distribución. Y la Argentina tiene lamentablemente una historia, una tradición del populismo, y bueno, eso significa que hay una persona. Bueno, antes fue Perón, una persona, un grupo, un gobierno, una gestión que crea sus dependencias. Otros grupos, otras personas, otros niveles de la sociedad. Y bueno, se necesita más y más bienes para distribuir, y por eso algunos son, bueno, claramente es populismo, no solamente populismo, sino también es nepotismo. Es distribuir a bienes a gente que necesito como líder para fortalecer mi poder. Eso es una dinámica bien conocida en muchos países, en muchos sistemas. Y eso es muy peligroso porque es una falta de igualdad frente a ley. Es muy interesante que el peronismo no es un movimiento de la izquierda, pero hay, por ejemplo, Venezuela, tenemos este fenómeno de un populismo de la izquierda y están predicando este principio de igualdad, pero de muchas veces en la historia los sistemas comunistas, socialistas, son sistemas con mucha inigualdad, lo que es muy interesante. Pero es por eso, es una cuestión de dependencias entre grupos e individuos. Y te pregunto, en este contexto tan desafiante que tiene la Argentina, ¿cómo ves a las ideas de la libertad? ¿La ves en un contexto de, digamos, introspección o de salida a la cancha política para jugar? ¿Tienen llegada a las nuevas generaciones? ¿Cómo lo ves vos con tu mirada más objetiva? Que a veces la nuestra es muy emocional y queremos que todo siempre esté bien y demás, ¿no? Pero ¿cómo lo ves vos, que tenés un punto de vista mucho más neutro? Sí, bueno, siempre hay esperanza, lógicamente, y siempre, la generación de los jóvenes es una generación de un grupo de esperanza, pero eso es muy importante, entender que un Estado, una sociedad, solamente puede funcionar si hay un respeto para la neutralidad de las instituciones y para la independencia de las instituciones, y lo que podemos observar en muchos estados, no solamente en Argentina, en muchos sistemas populistas, autoritarios, que personas y dependencias personales valen más que las instituciones. En Argentina existen las instituciones. Hay un parlamento, hay un senado, hay cortes y tribunales, y hay prensa, etcétera, muchos periódicos, etcétera. Existen estas estructuras que son necesarios para una democracia, una república, etcétera. Pero lo que pasa es que faltan esta cultura de independencia, de decir, la institución y el ley es más importante que el bienestar de un grupo, de una persona, de un líder. Eso tiene mucho que ver con mentalidad. Por eso las fundaciones en Alemania, lo que pasa es que Alemania, lamentablemente, mi país tuve una tradición muy autoritaria también. Somos una democracia en Alemania del Oeste hace un poquito más que 70 años, con una experiencia en los 20, y en Alemania del Este hay democracia hace 30 años solamente.
estamos hablando de 30 años. No es así que Alemania es un Westminster democracy como Inglaterra o los Estados Unidos, esos son los modelos liberales. Pero Alemania, por suerte, entendió y está entendiendo que, bueno, necesita una cultura de respeto para la transparencia, independencia y para la supremacía de ley, instituciones, etcétera, etcétera. Y las personas no valen mucho. Es más o menos, es igual, es lo mismo quién es canciller, primer ministro, algo así. Más importante es que existe un parlamento que funciona y, bueno, prensa, etcétera, etcétera, una sociedad civil que existen y funcionan, y entonces se puede solucionar los problemas que lógicamente tienen democracias también, ¿no? Y te pregunto, más allá, antes de que hubiera democracia en Alemania, ¿había respeto a la ley, o lo que en inglés se dice enforcement? Digamos que uno piensa que en los países Alemania, Austria, de Europa del norte, por más que no haya habido democracia o repúblicas en algunos casos, siempre ha habido respeto a la ley, ¿no? Enforcement, el concepto de que en inglés es más simple, ¿no? Pero te pregunto, no sé si esto era así. Depende, es muy complicado decidirlo, pero bueno, en principio, bueno, Alemania para décadas fue un imperio, un Estado, con un parlamento también. Bueno, estamos hablando ahora del siglo XIX y XX, bueno, las primeras décadas. Fue un imperio, bueno, con un parlamento, pero un parlamento sin mucho poder. Bueno, lo que es la figura importante fue el emperador, el líder, gran líder, y el caudillo, digamos. En otros países son el caudillo, en el caso de Alemania, para décadas el emperador, y una mentalidad ¿cómo se dice? Muy orientado al Estado. Claro. Yo digo, bueno, si tengo que describir o caracterizar la mentalidad histórica de los alemanes, somos social conservadores, okay. Socialdemócratas por un lado. No hay una cultura pro mercado, okay. Hay lógicamente, pero no es tan dominante, digamos, como en otros países. No hay una cultura de libre mercado, libre comercio. Los alemanes prefieren el Estado, que el Estado lo hace. Esos son socialdemócratas, y al mismo tiempo somos muy conservadores. Nosotros nos gustan las estructuras, etcétera. Un Estado muy fuerte en la tarea económica, y de vez en cuando en la tarea moral también, depende un poquito, pero bueno, así es. Bueno, falta todavía hoy en día, con todo respeto para la tradición, para la historia de los años pasados, para décadas pasadas, pero todavía faltan un poquito ese espíritu, sense of liberty, yeah. como la gente en Inglaterra, por ejemplo. Claro. ¿Sí, no? Claramente. Y ahora un poquito para ir cerrando, y te pregunto, volviendo a la Argentina, ¿cómo ves la situación política, electoral de las próximas semanas ya? Sí, ¿no? Sí. ¿Qué avisorás en términos de lo que viene para la libertad? Sí. Una cosa que es muy importante para la oposición actual es, desde mi punto de vista, reunirse. Porque el oficialismo actual en el país, tienen sus tradiciones, tienen desde mi punto de vista es más disciplinado. Yo sé que hay conflictos entre Fernando y Cristina, es claro, lógicamente, pero en general me parece son más disciplinados, son mejor organizados. Tiene que ver con el tiempo en el poder. Es claro que es más fácil entonces establecer estructuras y plataformas de apoyo, etcétera, etcétera, pero es muy importante cuando la oposición, digamos, liberal, republicana, conservador, algo así, es una combinación también, no es un bloque, lógicamente, pero si las fuerzas republicanas, digamos, que quieren cambiar el espíritu, la mentalidad, para cambiar el sistema económico,
impuesto, etcétera, etcétera, con el trabajo, es el mercado laboral. Entonces, si ellos quieren cambiarlo, bueno, tienen que reunirse. Es muy complicado, yo sé, porque somos al mismo tiempo, Argentina es una sociedad pluralista, lógico, es muy, creo que normal que hay peleas, conflictos, pero deben ser productivos, eso es el punto. Se puede pelearse, pero entonces la meta principal debe ser, luchar en común para cambiar el gobierno, la mentalidad y la política. Sí, pero no sé si conocés la frase y la reflexión que hacía Perón sobre el peronismo. Él decía que los peronistas eran como gatos en una bolsa, sí, que parecía que estaban peleando, pero estaban reproduciendo. Sí, se alinean, sí, se pelean, sí, se alinean y después son una sola cosa, ¿no? Tal vez eso faltaría un poco, según tu visión, en las ideas de libertad. Poder actuar conjuntamente más allá de las diferencias. Así que... Pero bueno, Lars, no sé si querés comentarnos un poco algo más sobre la Fundación Naumann en Argentina. Sí, bueno, estamos aquí, tenemos una oficina aquí hace, más que 30, creo que 37 años, 38 años. Ahora, entonces, son más o menos 4 décadas. Trabajamos aquí como en todos los países con partners locales, con instituciones locales que tienen el mismo perfil que nosotros, o liberales, o republicanos, etcétera, etcétera. La mayoría son think tanks, tanques de intelectual o de pensamiento. Organizamos, digamos, ahora es un poquito difícil en el tiempo de pandemia, pero organizamos conferencias, talleres, seminarios. Actualmente la mayoría está en las pantallas, en la virtualidad, pero organizamos eventos para reunir a gente, para un intercambio de ideas, publicamos o apoyamos a instituciones que publican cosas, etcétera, etcétera. Ofrecemos educación política. Eso es lo que hacemos actualmente en aproximadamente un poquito más que 70 países en el mundo. Es el trabajo aquí. Apoyamos a nuestros amigos liberales para que ellos sepan solucionar las preguntas o los problemas más grandes de este país, que es un país fantástico, con mucho potencial, y espero que podamos utilizar este potencial mejor. Sí, siempre decimos Argentina es el 8º país más grande del mundo en superficie, la India es el 7º. Sí. La India tiene 1.300 millones de habitantes, nosotros 45, y tenemos problemas, es increíble, ¿no? Realmente, a veces uno mira los números, le explica a gente del mundo lo que sucede acá y no se puede creer, pero bueno, creo que es fundamental el trabajo que hace la Fundación Naumann. Lars, te agradecemos muchísimo tu presencia y esperamos poder seguir trabajando fuertemente como lo hacemos con la Fundación Atlas desde el 2003 junto a la Fundación Naumann. Muchísimas gracias y a tu disposición para lo que podamos ser útiles. Gracias, Martín, un placer. Gracias. Un gran abrazo, gracias. Bueno, vamos a un corte y volvemos en unos instantes. Some are altogether mighty, frightening.
Bueno, ¿qué tal? Seguimos en Negocios son Negocios, hoy en una edición especial que realizamos conjuntamente con la Fundación Atlas para una Sociedad Libre. Y hoy vamos a charlar en esta segunda parte con Javier Cubillas, quien es analista de asuntos públicos de la Fundación Atlas. Y vamos a hablar sobre Alberdi y la Argentina actual. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo estás, Martín? Buenas noches, ¿todo bien? Muy bien, por suerte. Una alegría enorme poder charlar con vos y vernos, aunque sea por esta vía, ¿no? Ya que hace rato que no podemos tomar un cafecito por ahí como en las épocas normales, ¿no? Así que bienvenido. Que sí. Y te presentaba. Vos, Javier, sos un prolífico escritor. Escribís muchísimo, columnas de opinión que son publicadas en distintos medios de comunicación, como Perfil, Infobae, en la Fundación Atlas mismo. Y escribiste, bueno, vas a hablarnos de tu obra respecto a Alberdi también, pero algunos artículos respecto de Alberdi y la Argentina actual, ¿no? Y qué diría, o el mensaje que yo retuve es, ¿qué diría Alberdi si apareciera en la Argentina actual, si viera los proyectos de ley, las normas? ¿Qué actitud, qué reacción tendría, ¿no? ¿Cómo lo ves, Javier? Bueno, mira, Martín, muchas veces lo hemos hablado y lo hemos también escrito, que creo que es lo importante también, digamos, jugar una posición y jugar una línea argumental en ese sentido, en términos liberales, en términos republicanos. De alguna manera, si hoy Alberdi estaría acá, diría, no puedo creer qué está pasando con la figura presidencial. Él que en buena medida, a raíz de las bases, principalmente, tenía como foco la organización de una república y como eje a la figura presidencial, por lo que implicaba en ese momento organizar a la Confederación, hoy es organizado, debería funcionar con un sistema de contrapesos y debería haber una figura ejemplar, debería haber una figura que, conforme a las competencias que tiene, dé cuenta de los valores que tiene el régimen constitucional. Esto es, la dimensión democrática, la dimensión liberal y la dimensión republicana. Yo escribí ya hace tiempo, cuando arranca la pandemia, en el momento donde el presidente de la Nación, Alberto Fernández, tenía un nivel de popularidad y aprobación por las nubes prácticamente, que si Alberdi viviera, diría que a pesar de todo esto, estamos viviendo un tiempo de licencias y no de libertades. ¿Por qué? Porque Alberdi tenía muy en claro que si uno tenía que pedir permiso a la autoridad, si uno tenía que pedir una habilitación para poder ejercer el comercio, para poder hacer 50 metros en la calle, para hacer la vida social, y aún si tenía que pedir que se estableciera un protocolo, aun cuando eso fuese de alguna manera algo aceptable en algún punto, porque podría respetar mi derecho o mi grado de autonomía, de alguna manera yo quedaba supeditado a la autoridad omnímoda de una decisión administrativa. Y a eso Alberdi le generaría mucho ruido. Estaría pensando críticamente qué está fallando desde el punto de vista de los mecanismos constitucionales o qué está fallando respecto de los controles recíprocos que deben darse en la Constitución, que se dan a partir de la Constitución para un ejercicio republicano, y eso sería un gran dato, digamos. Alberdi sería muy crítico y tendría muy probable una sentencia clara como esta, diciendo, vivimos un tiempo de licencias claramente, pero no de libertades. Sí, vos hablaba de la Constitución y mi cerebro autocompletó, pensó en la prostitución de la Constitución argentina, ¿no? Porque venían a mi mente también las imágenes de las reuniones, los festejos en la Quinta de Olivos y el discurso tan contrastante del presidente respecto de la libertad de circulación de los argentinos, la gente alejada de sus familias, los enfermos que morían en soledad, y vemos un contraste aberrante. No sé y te pregunto si vos pensás que esto va a tener algún costo político para el presidente, o los que lo siguen al presidente van a seguir votándolo de forma ciega, pase lo que pase. Yo creo que va a haber un costo político. No sabemos si
eso se va a transformar en un voto castigo hacia, digamos, el kirchnerismo, y por tanto va a ir hacia otro sector, necesariamente va a ir a la oposición. Y ahí, cuando hablamos de ir a la oposición, puede ir a la primer minoría o puede ir a otras fuerzas más chicas o pequeñas o fuerzas nuevas, digamos, que se van acercando como fuerzas liberales, pero también puede haber un voto en blanco, un voto que pueda ser impugnado, demostrando su claro descontento respecto de la clase política. Es decir, no podemos descontar que todo voto que pierda el kirchnerismo automáticamente se transforma en un voto a favor de la oposición. Uno quisiese que esto fuese así para reforzar los controles cruzados, pero nada hace pensar de que necesariamente todos los votos de un lado se trasvasen al otro. Es muy probable que haya entre un nivel de ausentismo importante y algún grado también importante de votos críticos que sean en blanco o impugnados. Es muy claro, ¿no?, lo que vos decís. Y vos, que tenés una visión desde la politología, ¿pensás que una parte de la ciudadanía argentina no cree en el sistema político, que está desencantada y que no cree casi en ningún partido tradicional? Yo creo que la gran mayoría de la gente no cree ya en las instituciones clásicas, ni en el sistema de partidos, ni en la clasificación derecha-izquierda. Es decir, no cree en el modelo clásico que todos hemos estudiado en la carrera de ciencias políticas o de ciencias sociales, en donde había un sistema de partidos y había de alguna manera ciertas pautas que se deberían cumplir. Yo creo que hoy la gente claramente va hacia la imagen de una personalidad, si se siente representada, muchas veces ni siquiera por una cuestión de razonamiento, de argumentación, sino de empatía, de sentimiento, de proximidad, de cercanía. Por eso mucho se habla en comunicación hoy de la importancia de que los candidatos, antes que salir a hablar, antes que salir a proponer, primero paren la pelota y escuchen, porque en definitiva lo que hoy está viendo es una diferencia entre el ciudadano de a pie y la clase política, y ese gap, esa diferencia es falta de debate público. O sea, ese gap, esa diferencia es un decaimiento de la calidad del debate público y de los asuntos que tenemos en común por resolver como sociedad. Entonces, el gran trabajo hoy de la dirigencia política es un poco bajarse del caballo, salir a caminar al encuentro con los ciudadanos, a escucharlos, a ver qué sienten, qué frustración tienen. Hay mucha indignación, hay mucha desazón, hay sectores que han perdido en estos años prácticamente por ahí el esfuerzo de una década o más. Hay sectores que han perdido la posibilidad de, por ejemplo, en lo concreto, ¿no? No solamente cerrar su negocio, sino que, por ejemplo, si tenían pensado aspiracionalmente, por ejemplo, enviar sus hijos a estudiar a la universidad, ya eso se pospuso y no tiene una fecha cierta de que eso pueda ocurrir. Y entonces, esas aspiraciones que de alguna manera movilizan a la clase media y la hacen tan diversa, tan pujante, hoy están en un estado de stand-by. Hoy no se sabe bien, a partir de la inestabilidad en el valor de la moneda, a partir de la inestabilidad en cómo actúan los dirigentes y la poca ejemplaridad que tiene, los casos de corrupción, que ya tenemos varios que se van sucediendo y que se están investigando, pero la justicia es lenta para responder y para clarificar si es que no hubiese un delito, sumado a que tenemos varios años en donde la democracia esencialmente ha dejado de ser un mecanismo efectivo de progreso y de ascenso, es decir, ha dejado de ser un instrumento de alguna manera de desempeño, digamos, en términos de un desarrollo, de la integración, del crecimiento. Entonces queda en entredicho efectivamente qué estamos viviendo, y eso circunscripto en un escenario de elecciones es lo que tiene que volver a reafianzarse de alguna manera para no seguir generando una desafección, que es lo que normalmente los politólogos vemos cuando decimos, bueno, no hay nada que me atraiga a la clase política, entonces me ocupo de otra cosa. Es decir, no quiero ni ver los noticieros, no quiero ver las noticias, no quiero...
porque la política, todo lo que escucho de la política es malo. Eso es un gran problema porque genera cada vez más antipolítica. Y eso es lo que no debe ocurrir en la democracia. Sí, vos lo dijiste con claridad, ¿no? A veces uno dice o Netflix o me tiro por el balcón para no deprimirme con todas noticias mala onda, cuando uno va por el mundo y ve que en otros países las noticias que están en los medios tienen que ver con inversiones, negocios, oportunidades, turismo. Acá hay mucha mala onda en los noticieros y que es porque lo prevaleciente lamentablemente es esta realidad que se amplifica en los contextos donde también se busca rating. Y te quería preguntar, vinculando lo que comentabas al concepto de clase media, que vos sos un estudioso de la sociología y de la sociedad, y hay un número interesante de un estudio de Guillermo Oliveto que dice 9 de cada 10 argentinos se consideran clase media, lo cual es maravilloso, comparando con otros países del mundo y de América Latina donde hay más estratos, ¿no? Hay techos de cristal invisibles que separan a una clase, entre comillas, de otra. En Argentina eso no existe, pero más allá de que todos nos consideramos clase media, los ingresos no dicen que somos todos clase media. La mitad de los argentinos somos pobres, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una discrepancia, ¿no? entre lo que sentimos que somos y lo que realmente tenemos, podemos comprar, o el estilo de vida que podemos mantener. ¿Qué implicancias tiene esto políticamente para vos? Bueno, claramente, a ver, tenemos las dos implicancias, ¿no? Primero la social, que es la que vos desarrollaste en términos de por qué la gente cree que tiene esa posibilidad todavía, o diríamos nosotros el capital social como para pensarse que es de clase media. Quizá porque todavía sus padres son profesionales, quizá porque todavía su capacidad de trabajo le permite adquirir cierto bien de consumo, quizá porque todavía hay un reservorio dentro de su comunidad o dentro de sus relaciones en cuanto a obtener ciertos bienes en materia de estudio, de bienes materiales, pero eso se ha ido degradando. Eso es lo que estamos viendo, que hoy, si por ejemplo, aún vos y yo, si tenemos que, como nos está pasando, comprar la misma computadora que hace 10 años atrás comprábamos como última tecnología, hoy no tenemos posibilidad de hacerlo, no solamente porque el mercado se achicó, sino porque la moneda ha perdido todo valor posible. Sin embargo, los precios afuera son exactamente los mismos. La innovación ha pegado un salto, pero de niveles impensables en materia de tecnología, pero todos nosotros cada vez estamos más lejos de eso. Entonces, cuando uno ve los bienes que tienen hoy, lo que sería una clase media, en verdad está hablando de una clase media alta, lo que se consideraría una clase media. El resto es clase media baja y baja. Y esa falta de percepción, muchas veces, genera una falacia de ecosistema tremendo, porque no se activan mecanismos como para poder seguir progresando y desarrollarse. Se activa el desánimo en muchos casos, pero lo que hay que, en verdad, ahí, digamos, intentar dar cuenta, y los estudios lo hacen, pero de manera más cualitativa, es desentrañar por qué tenemos, a manera, si se quiere, de lo psicológico, como un esquema protectorio para decirnos, no, yo no me caí, yo no estoy más abajo, yo no estoy más peor, porque, por ejemplo, las paritarias, si estoy en blanco, ¿no? Las paritarias me actualizaron cerca del nivel de inflación, pero en verdad estoy corriendo de atrás un efecto inflacionario que en verdad, después comparado respecto del valor del dólar, todavía estoy más atrás, y si le sigo sumando indicadores económicos, estoy muy lejos en términos de capacidad productiva, de desarrollo, de optimizar mi tiempo, de finalmente tener autonomía inclusive para decir, bueno, me capacito afuera, viajo, experimento de alguna manera, o lo que permite hoy la globalización en términos de intercambio y de liberalidad, y en verdad estamos cada vez mucho más lejos de esa realidad, y eso es preocupante. Sí, nuestro ingreso en dólares se ha achicado
a un 25% comparado con unos 5 años atrás, por ejemplo, y eso uno lo ve en la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, vos hablabas y mientras recordaba muchos amigos que me decían, che, tengo que cambiar el celular, que se me cuelga cada rato, pero en realidad estoy esperando un poco más, a ver si puedo aguantar un poquito. Bueno, y esto que se ve en la cotidianeidad de la gente, se ve en las fábricas, se ve en la familia, se ve en la educación, en la banda ancha lenta, la poca inversión, etcétera, etcétera, ¿no? Vemos cómo nos vamos alejando cada vez más del mundo, ¿no? En poder de compra, en calidad de servicios, etcétera, ¿no? Y tampoco esta devaluación genera condiciones para atraer la inversión del mundo, porque somos baratos, pero hoy el inversor puede elegir en qué parte del planeta pone el dinero, y Argentina realmente, por los impuestos que cobra, entre otros factores, no sirve para ese fin. No le da estabilidad en el tiempo para recuperar la inversión, es decir, no le da ningún tipo de perspectiva ni seguridad jurídica para recuperar inversión, pero aparte, digo, yo siempre hago este pequeño juego de palabras que por muy simple no deja de ser claro. Siempre nosotros pregonamos en el sentido económico de la necesidad de que la economía se apalanque a partir del ahorro, básicamente, y que eso se transforme en inversión. Y en verdad gran parte de la sociedad argentina está viviendo de la economía de la promo. Y esto es claramente la devaluación de nuestra economía. Dejamos de tener una economía en donde nuestros padres podrían ahorrar y comprar su casa genuinamente, podrían comprar su auto, podrían tener su pyme genuinamente, y nuestra generación y la que seguramente vendrá por los impactos que están teniendo actualmente ciertas políticas, a lo que busca, a lo que intenta llegar, es saber dónde está la promo para conseguir, como decías vos, el celular. Y uno lo piensa en términos sistémicos, en términos de política y economía, digo, en conjunto, y es la debacle económica, es la debacle social, que no nos demos cuenta de esa, de alguna manera, degradación que tenemos y en la cual estamos inmersos, ¿no? Totalmente, ¿no? Y vos que escribiste sobre Alberdi, sobre Palabras de un ausente, ¿cómo vería Alberdi esta situación social? Y de paso, si querés contarnos sobre tu libro y cómo se puede adquirir, dónde se puede adquirir. Bien, el libro primero se llama Palabras de un ausente, digamos, recortamos el título, básicamente es un libro corto ya de la mayoría de edad, si se quiere, de Alberdi, donde él hace un raconto de muchas de sus desazones, que él también las tuvo respecto de su proyecto original y cómo vio que las bases no habían logrado afianzarse dentro de la sociedad. Siempre digo que hay un enfoque, o la gran mayoría de los estudios sobre Alberdi son jurídico-institucionales o político-institucionales, pero hay muy poco estudio desde el punto de vista social, sociológico, económico y cultural, es decir, se han dejado de lado algunas otras dimensiones que enriquecen a la figura de Alberdi, y esta es una, porque de hecho Alberdi escribe gran parte de su obra desde fuera de la Argentina, porque tenía, no prohibido, pero sí estaba en riesgo su posibilidad de poder actuar en la Argentina, y de hecho lo hizo en muy pocas ocasiones. Y en Palabras de un ausente, lo que él les explica a sus amigos en el Río de la Plata es, bueno, no estoy porque finalmente quienes gobiernan no cumplen el ideario de la Constitución. De alguna manera se han transformado en empresarios del Estado, contraviniendo la lógica económica, básicamente. Aparece la corrupción. En ese momento el puerto de Buenos Aires todavía estaba inmerso en un nivel de corrupción muy importante. La prensa, en ese momento también, él era un gran, que muchas veces no es reconocido como tal, pero también era un gran periodista, Alberdi, digamos, tenía y tiene un nivel, cuando uno busca qué quedó de su pensamiento, tiene un nivel de redacción y de escritura en medios, pero muy amplia, y aparte fundó también varios medios gráficos en la época, la mayoría en Chile o en Uruguay, obviamente, y tenía que enfrentarse contra los grandes medios también que en ese momento estaban
arraigados aquí en lo que era la Confederación, pero básicamente su punto es, él solamente pudo de alguna manera alertar e intentar que se logre la consolidación de la República, en el sentido de que la capital vuelva a ser parte de un solo territorio, en el sentido de que lo que vino después, porque él no lo vio desarrollado, después de él fallece en 1884, o sea, la generación del 80, Roca, y lo que vino sucesivamente, de alguna manera dio cuenta de que muchas de las cosas que él pensaba en materia de inversión, en materia de inmigración, en materia de copiar los buenos hábitos productivos, y que hoy nosotros tanto valoramos en nuestras economías regionales cuando decimos hay pueblos de inmigrantes, hay pueblos de distintas nacionalidades que son foco del desarrollo agrícola, el desarrollo a veces metalmecánico, el desarrollo de otras actividades en particular. Eso era lo que él tenía en mente. Él, yo siempre digo, tenía como concepción una idea de república que no se cerraba solamente en lo político. Su idea de república era una república económica, es decir, dadas las reglas generales de la Constitución Nacional y la conformación de una república, a lo que había que apuntar era el desarrollo económico, y ese desarrollo económico estaba nada más ni nada menos que en la sociedad. Y presagiando a lo que hoy está tan de moda, él veía como artífice de ese desarrollo al emprendedor, al empresario. Sea de acá o sea un extranjero, para él le era indistinto, porque en la medida de que eso se transformase en un cambio de hábito productivo dentro de esta sociedad, era todo ganancia, era volverla pujante, sabiendo los recursos naturales que teníamos disponibles, sabiendo que se podía apaciguar esa diferencia que nosotros teníamos y que ya no se suscitaba en términos de guerra, con lo cual el desarrollo estaba dado y lo único que había que hacer era dejar trabajar, firmar convenios y acuerdos con países extranjeros para poder exportar y hacer de este país finalmente lo que fue el granero del mundo, ¿no? Javier, querido, te agradecemos muchísimo la posibilidad de haber conversado con vos sobre distintos temas, sobre la visión de Alberdi, sobre tu visión sobre la Argentina actual. Y bueno, nos veremos muy prontamente e invitamos a todos los que nos están viendo a que te googleen, que busquen tus columnas y te sigan en todos los medios donde publicás habitualmente. Un enorme abrazo. Muchas gracias. Solamente te agrego que pueden conseguir el libro Palabras de un ausente por Unión Editorial, que ahí lo van a encontrar y van a conseguir nuevas ediciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Un abrazo. Gracias, Martín. Nos vemos. Bueno, y con estas palabras, con esta visión reciente de Javier Cubillas sobre qué hubiera dicho Alberdi sobre el presente de la Argentina, y antes la visión de Lars André Richter, director de Fundación Naumann, sobre su rol en la sociedad argentina. Nos despedimos, les agradecemos a todos ustedes por haber estado con nosotros, compartiendo este momento de reflexión junto a la Fundación Atlas, defendiendo las ideas de libertad. Y bueno, nos vemos próximamente, y no se olviden nunca que lo mejor está por venir, y si lo podés soñar, lo podéis hacer. Un fuerte abrazo. Chau, chau.